Conciencia, el día de hoy un extraordinario programa con un gran invitado, un ser humano que al escuchar su historia estoy seguro que nos va a hacer reflexionar e inspirarnos para seguir en este trabajo del bien común. Él se desempeña en un sector que es ampliamente valorado por nuestra sociedad, que es el sector salud, y demos la bienvenida al técnico Ramón Serrano. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Es un gusto y un placer venir a compartir algo de lo nuestro acá con ustedes. Cuando lo conozco, cuando nos conocemos, tienen ustedes esa chispa, esa alegría, pero también esa seriedad, esa parte, esa formalidad para atender temas que son tan importantes, tan delicados en temas, pero también ese buen corazón, ese don de gentes que también Dios le concedió, que hace que tengamos esa búsqueda de estar hacia con usted. Pero estoy seguro que tiene un origen en su familia. Platíquenos cómo era Ramón Serrano de niño, dónde nació, sus papás, cómo era. Bueno, pues afortunadamente tenemos una formación de valores todavía. Pues su servidor Ramón Serrano Escobar, pues nativo de Tuxtla Gutiérrez, pero de una colonia muy cerca, una zona conurbada de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, como es el Jobo. Okay, sí. Ahí está nuestro ombligo, ahí está nuestra raíz prácticamente. Y pues igual de extracción de padres campesinos, ¿sí? Mis padres se dedicaron al cultivo, a la labranza. Y pues en lo personal yo siempre le decía a mi papá, yo no me quiero quedar de campesino, ¿no? O sea, yo voy a seguir estudiando. Pero en esos años la colonia se veía como muy retirada del centro. Sí, es correcto. Entonces nada más había, la escuela llegaba hasta el 4º grado en la colonia El Jobo, de ahí había que trasladarse a la otra colonia que es Copolla. Okay. Ahí se llegaba a terminar el 5º y el 6º año, ¿no? Entonces en ese contexto pues yo tengo un hermano, tengo tíos, tías que viven acá en la ciudad de Tuxtla y pues me vine con ellos, ¿no? Me vine con ellos a vivir mi aventura, a estudiar acá. La primaria la cursé en la escuela David Gómez del famoso barrio Magueyito. Sí. Ah, claro, sí. Sí. De ahí posteriormente me fui a la Gustavo Díaz Ordaz y la vine terminando en la Belisario Domínguez, en el centro de nuestra capital, donde es ahorita un centro comercial financiero, ¿no? Sí. Hasta ahí nuestra primaria. Posteriormente, pues igual volvimos a emigrar a nuestra colonia, ya había crecido, ya había kinder, primaria, secundaria. Entonces llegando allá, pues nos enfocamos a la secundaria, terminamos la secundaria, posteriormente nos fuimos a la preparatoria número 1, en aquel entonces no había más preparatorias, que era la única, ¿verdad? Sí. Entonces llegamos ahí y pues igual terminamos el nivel medio superior y ahí empezamos pues a buscar dónde acomodarnos, dónde trabajar. Y es así como en 1987 llego a la Secretaría de Salud. Que es donde también ha hecho una trayectoria extraordinaria. En la actualidad, pues obviamente usted preside un colegio de profesionales de la radiología. Sí. Y que eso pues obviamente para cualquier disciplina de la salud, la radiología es importante, porque claro. ¿Cómo es que llega allí? O sea, ¿cómo es que llega a salud? Si nos puede compartir esa anécdota. Claro que sí. Pues la vida no ha sido tan fácil para tu servidor, ¿verdad? Cuando yo llego al hospital, no llego directamente a radiología, yo llego a servicios generales, ¿sí? Chofer, camillero, lavandero, inventarios, pasé por una serie de departamentos. Cuando de pronto nos llega la oportunidad
y puedo decirlo abiertamente, en ese entonces el subdirector médico, un gran amigo, uno de los mejores psiquiatras en el estado, el doctor Leonardo Maza Bermúdez, llegó un día con la inquietud de decirle, ¿sabe doctor, usted como subdirector, por qué no me pasa al área de radiología? Yo quisiera ser radiólogo. Y me dice, híjole, ¿y sabes algo? Pues en realidad no, pero puedo aprender. Dice, eso te ha salvado lo que dijiste ahorita, ¿no? Entonces, en ese entonces, él hace un oficio y me envía al Hospital General de México. Y allá estuvimos un año. Posteriormente nos regresamos a Tuxtla ya como técnicos radiólogos. En ese entonces, la única escuela que existía era de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen. Era la única escuela de técnicos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, ¿sí? Okay. Entonces, la mayoría de los compañeros de mi generación fuimos formados por medio de diplomados o por medio de cursos, ¿verdad? Y ¿En qué año fue eso? Fue en 1989. Wow. En 1989. Y es así como empezamos a ingresar en lo que es la radiología. Y ya posterior a eso, pues empezamos a formarnos. Pues en ese entonces nuestro glorioso, hasta hoy día sigue en pie, el Hospital Regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa. Sí, Era el único. Sí, ¿no? claro, había una novena sur aquí en Tuxtla. Exactamente, ahí. Entonces, pues ya regresamos, nos integramos al servicio de imagenología, pero en ese entonces las distancias se veían enormes entre Tuxtla o Chiapas y la Ciudad de México. Sí. Eran 14, 15 horas de camino en autobús. O más, precisamente, ¿no? Hasta 18 horas se aventaba uno a veces. Sí. Entonces, los cursos que se llevaban a cabo, pues nada más eran en la Ciudad de México. Entonces, nosotros, con la inquietud de poder tener una capacitación constante con los compañeros, empezamos a reunirnos, si no mal recuerdo, en el Hospital del Iste. Ahí empezamos a reunirnos compañeros grandes, camaradas, compañeros de la profesión, como es el buen amigo Toño Martínez, Ricardo Núñez, Armando Ruiz, Rodolfo Morales, el amigo Aureliano Rivera, ya más por acá el camarada Ángel Cueto, y pues tu servidor, ¿no? Empezamos con esa inquietud de que se nos complicaba estar viajando a México, se nos hacía caro también en ese entonces, ¿no? Claro, bueno, y aprovecho, envío un caluroso saludo y un gran abrazo también a mis amigos, a Ricardo, a Aureliano y a Angelito. Ah, perfecto. Y ahorita que los estoy escuchando, grandes recuerdos, grandes seres humanos, un gran abrazo, espero verlos en breve. Pero perdón la interrupción. No se preocupe, Lee. Pues sí, grandes camaradas, grandes compañeros, íconos también en la formación de lo que hoy en día es la Sociedad Chiapaneca de Técnicos en Radiología e Imagen, del cual tu servidor actualmente es el presidente. Es impresionante. En esa ida a prepararse en la Ciudad de México, ¿qué equipos eran los que se entrenaban? Platíquenos sobre ese tipo de tecnología que existía en ese momento. Pues hoy en día realmente el trabajo se le facilita mucho al técnico radiólogo porque nos consumió la era digital, nos consumió la tecnología. En esos años revelábamos de una manera manual todavía, ¿sí? O sea, el revelado manual consistía... En el cuarto oscuro. Había un cuarto oscuro precisamente, ¿no? Y dos áreas que era el área seca y el área húmeda. El área seca era donde se compartían los chasis y las películas radiográficas, y el área húmeda era un recipiente donde teníamos el revelador, el agua y el fijador. Era el procedimiento que hacíamos para plasmar una imagen en una placa radiográfica. ¿Qué es lo que hacíamos?
salíamos con el chasis, con la película virgen, hacíamos la exposición del paciente de la parte anatómica que su médico le pedía, volvíamos a regresar al cuarto oscuro, sacábamos totalmente oscuro, por eso se llama el cuarto oscuro, sacábamos la película, lo acomodábamos en un gancho, primero el revelado, después su enjuague en el agua y al último al fijado. Pero en ese entonces el técnico radiólogo, pues mis respetos, ¿no? Porque tenía que saber los tiempos, ¿sí? Sí, claro. Que hoy los equipos, pues son equipos de alta gama, son equipos que en realidad los chasis son ultra rápidos, son pantallas de fósforo. En aquel entonces utilizábamos chasis todavía con rejilla, eran pesados. Entonces cuando ya estábamos revelando teníamos que lamparear, le decíamos en ese entonces, porque teníamos que ver si ya estaba plasmada la imagen, si ya estaba con la adecuada calidad para un mejor diagnóstico, ¿verdad? Sí. Que le hacía falta, de nuevo, otro rato, ¿no? Sí. Cuando salíamos a veces del cuarto oscuro parecíamos carniceros, ¿no? Porque son ácidos, tanto el revelado como el fijado son ácidos que si pringan te manchan la ropa. Entonces, ese era nuestro procedimiento en ese entonces. Posteriormente, y los equipos radiológicos eran análogos también, ¿no? O sea, era acomodar al paciente, poner un chasis, hacer la exposición. Si algo falló en ese momento, puede ser que los líquidos reveladores ya estaban un poquito caducos, o mi técnica en el equipo me falló, entonces a la hora de plasmar la imagen no sabía lo que dijiste. O sea, como técnico yo sabía que no le iba a dar calidad al médico solicitante, entonces tenía que repetir de nuevo. La comunicación entonces con el médico radiólogo también es constante, ¿no? Es constante, ¿cómo no? Mi respeto para todos los médicos radiólogos, grandes amigos, grandes personas también, grandes profesionistas, pero también ellos nos dan nuestra autonomía como técnicos, ¿verdad? También tenemos nosotros un criterio tecnológico. Es correcto. Los médicos radiólogos, la mayoría nos dicen, ustedes son mis ojos. Claro. Si ustedes no me presentan un buen trabajo, yo también me puedo equivocar, ¿verdad? Es correcto. Entonces, sí, por eso... Hay una correlación. Sí, hay una correlación. Una corresponsabilidad muy importante. Sí. De finales de la década de los 80 a la fecha, ¿cuáles han sido, ya me comentó ahorita del tema de chasis, de las imágenes, de amplia gama, pero si pudiera usted describir cuáles fueron esos saltos tecnológicos, sea desde los rayos X, a lo mejor pasando por la tomografía computada y la resonancia magnética, ¿cuáles han sido esos saltos? ¿Sí ha ayudado al ser humano? ¿Sí ha ayudado a tener mejor diagnóstico? ¿Cuál es su opinión? Sí, claro, muchísimo. Los equipos actualmente, bueno, en ese entonces, cuando nosotros en Chiapas no teníamos tomografía, el único tomógrafo era no sé si me puedo aventar, sí, claro, era del buen amigo el doctor Antonio Morales Mesner. Sí, es correcto. Que en ese entonces se ubicaba por allá, creo que por donde está el ejército, hacia adelantito, ¿no? Hay una plaza comercial actual ahorita por ahí, creo que por ahí se ubicaba, era el único tomógrafo. Entonces de ahí viene la de tomográfico del sureste con el doctor Noel Valdés. No, pero antes sí. Llega el del Pascasio. Bueno, sí es cierto, sí. el público, de un hospital público. Llega el del Pascasio en 1995, todavía recuerdo lo vino a inaugurar el doctor Jesús Cumate Rodríguez, que era el secretario de Salud Nacional. Nos traen un tomógrafo que pues era el boom en Chiapas, ¿no? Y para nosotros también ver el panel de un tomógrafo lo veíamos como un monstruo, ¿no? Porque era un panel, era un teclado impresionante. Parecía estar en un avión, ¿no? Una nave espacial. Exactamente, ¿no? Sí, así es. Un monitor todavía en blanco y negro, de 12 pulgadas,
traía trackball, no era de mouse, era trackball, una bolita Sí. como esfera que todavía con eso se manipulaban las imágenes. Era un Toshiba, un 300 CTS, era scan, o sea, disparo por disparo todavía. Recuerdo que en ese entonces, ahí nos hicimos con el amigo Ricardo Núñez Chapea, a quien le envío también un saludo, un abrazo afectuoso a mi amigo Ricardo, gran persona, gran ser humano. Y ahí nos hicimos precisamente con ese tomógrafo. Digo, cuando hacíamos una tomografía, por ejemplo, abdominopélvico, que empezábamos de la cúpula diafragmática hasta la sínfisis pubiana, pues el equipo ya cuando llegaba a la altura de crestas ilíacas, pues ya decía ahí, please white time. Había que esperarse porque ya se había calentado el equipo, ¿no? Porque era un equipo que, como lo dije anteriormente, scan, era disparo por disparo. Por ejemplo, preparábamos y le decíamos al paciente, no respire, ya disparábamos, y un giro de 360 grados, y se volvía a acomodar, y ya le decíamos al paciente, ya puede respirar. El siguiente disparo, ya sí, sucesivamente. Por eso se llevaban horas, ¿no? Unas 2 horas, una de abdomen, tal vez. Sí, o sea, un paciente para una tomografía, entonces se llevaba 1 hora, hora y media, si a veces se complicaba en la administración del medio de contraste, porque hasta eso sucede. O sea que el avance tecnológico ha venido en todas las ramas, ¿no? Desde la parte de ver las imágenes, la impresión de imágenes, que ahora también ya son digitales, te las manda al WhatsApp o al correo electrónico, pero también los medios de contraste, ¿no? Claro. Es que sí se revolucionó demasiado la tecnología, ¿no? Sí tardó muchísimos años en que nos llegara la tecnología a Chiapas, tardó, pero los que somos de la vieja escuela, digo, tu servidor también le tocó tuve la fortuna de dar clases en 2 escuelas de radiología actuales en Chiapas, sí. Y pues veo que ya los jóvenes de hoy ya no son como los de antes, ¿verdad? Sí. Ya son así de mouse nada más, digo, cuando hacemos un comparativo, tu servidor a veces se pone a pensar, ¿cómo éramos antes y cómo somos hoy? Un paso gigantesco, porque en ese entonces, por ejemplo, el tomógrafo que yo hablo, teníamos una cámara multiformato y teníamos que mandar a imprimir imagen por imagen. Íbamos seleccionando las imágenes y mandábamos imágenes por imágenes, o sea, era un trabajo arduo y lo teníamos que hacer para no cometer el más mínimo error, porque al cometer un error se echaba a perder el estudio, ¿no? Sí. Después de eso, fíjate amigo Alberto, después de eso, de ese tipo de tomógrafos, viene como en rayos X simple, se deja ya el revelado manual y viene el revelado automático. Ya es una reveladora automática donde tiene ahí sus contenedores de revelado fijado, pues, y la máquina tiene unos depósitos que nada más entrábamos y sacábamos la película, lo pasábamos y ya salía de aquel lado, revelada, impresa y seca. Sí. Si nos trasladamos a lo que es la tomografía en ese entonces, se deja el scan y llega el tomógrafo helicoidal. Es correcto. El tomógrafo helicoidal, que era ya corte en espiral. Ya no era scan, no era sino era, ¿no? Sí. Yo siempre he hecho ese comparativo, ¿no? Y de pronto se deja el revelado manual y llega la era digital. En la era digital, en rayos X, todavía no era una digitalización en sí al 100%, ¿no? Era una digitalización como en un 50 y 50, porque todavía tenemos que hacer la exposición, tenemos que pasarlo en un digitalizador precisamente, y de ahí mandarla a la nube. Así. Hoy en día ya no, ya nada más acomodamos el paciente, hacemos la exposición, ya no tenemos por qué ir a digitalizar, automáticamente se manda la imagen a la nube. En este caso, nosotros se maneja la famosa EVA, ¿no? Sí. Que es la nube donde se van todos los estudios.
en ese rubro en rayos X. Se viene a tomografía, como te digo, llegan los equipos helicoidales y hoy en día son equipos multidetectores, ¿sí? El tiempo, vamos a hacer un recuento de cómo empezamos, amigo Alberto. Nos llevábamos 1 hora, 1 hora y media en una tomografía, ¿no? Sí. Hoy en día nos llevamos 2 minutos. Es correcto. Sí, en hacer un estudio simple, desde luego. Claro. No, pero es impresionante. El tiempo de televisión se pasa, pero rapidísimo. Pero no quiero perder esta enorme oportunidad de tenerlo acá con nosotros. Pero me generan allí dos planteamientos. Una, el técnico radiólogo, por supuesto, también es un ser humano. Ajá, que claro. Siente, que también está en presencia de personas que no van por su gusto a hacerse un estudio, o sea, van inclusive hasta con un temor, ¿no? De que sí. haya un hallazgo no grato para la persona. ¿Cómo se han entrenado ustedes o cómo accionan ustedes o qué acciones tienen ustedes para también acuerpar al ser humano, porque también está en una etapa vulnerable, claro, y claro. y ese trato humano que les caracteriza también a ustedes, porque es algo fundamental? Eso me gustaría que nos platicara. Y también la otra, ¿cómo ve el futuro de la radiología? ¿Qué viene? O sea, ¿qué más nos podemos esperar? Si es tan amable. Sí, claro. Actualmente, digo, el técnico radiólogo es, dentro de su formación, también lleva recursos humanos, lleva relaciones humanas, lleva bioética, y es una amalgama de conocimientos, tanto en lo práctico como en lo teórico. En este caso, pues nosotros somos servidores públicos, tratamos con seres humanos. Digo, si a los animales les tenemos consideración, ahora el ser humano, ¿verdad? Claro. Desafortunadamente, no todos tenemos esa conciencia de tratar al paciente como tal, con el debido respeto, y más que nada, en radiología se cuida mucho el pudor del paciente. Entonces, al paciente se le debe de explicar. Aquí vamos a ver 2 tipos de pacientes, de atención de pacientes: los que llegan de la consulta externa, que son equipos de control. Sí. Allí al paciente, al pasarlo, pues, ya le damos la bienvenida. Yo soy fulano de tal, le voy a hacer su estudio que consiste en esto y esto y esto. Si molesta, hay que decirle, le va a provocar una ligera molestia al canalizar, al aplicar un medio de contraste. Y si es un estudio simple, bueno, es un estudio que no le molesta en nada, porque el paciente llega con la incertidumbre de que, ay, ¿qué me va a pasar, verdad? Sí, claro. Y ven los equipos todo adentro y están temerosos. Y si ven al compañero técnico con gran cara, así todavía, te imaginas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, yo siempre, donde quiera que he estado, y mis compañeros, sin lugar a equivocarme, pueden dar fe de eso, es inspirarle confianza al paciente, ¿no? El por qué está ahí, ¿sí? Y en este caso igual, en la formación de las nuevas generaciones hacemos mucho énfasis en eso precisamente, en que al paciente se le debe tratar como tal, con el debido respeto que tiene que conllevar a donde quiera que vaya, ¿verdad? Y en lo otro, como me decías por ahí, ¿a dónde va a llegar la radiología? Híjole, pues yo creo que dentro de un momento dado, creo que hasta nosotros vamos a estar ya como de más en esas áreas, ¿no? Porque, por ejemplo, te puedo describir la tomografía multidetector. Un ataque de cráneo me lleva 1 minuto para hacerlo. Un ataque simple de cráneo, 1 minuto para hacerlo. Y 1 minuto para el postproceso, porque se tiene que hacer se adquieren las imágenes crudas y posteriormente se hace un postproceso, como son las recreaciones sagitales, coronales, axiales, que es lo que nosotros le damos al médico radiólogo para la interpretación y emite un buen diagnóstico, ¿verdad? Entonces, digo, ha avanzado tan
abruptamente y tan tajantemente la radiología en lo que se refiere tecnológicamente, que pues dentro de poco ya, digo, antes éramos 4 compañeros en una guardia, ahora nada más nos dejan 2, ¿no? Porque según el trabajo es más ligero. Aunque pues sigue siendo todavía... Sí, siempre va a ser importante el ser humano, definitivamente. Claro, definitivamente, ¿verdad? Aunque muy probablemente en un futuro, no sé, los celulares o la generación de estas imágenes que van a inclusive yo creo que hacer tomografías así en cualquier momento y lugar, muy probablemente. Bueno, decirte que en otros países, perdón amigo Alberto, en otros países ya hay tomografía portátil. Sí, me imagino, sí. Sí, como ahorita los rayos X portátiles, tenemos un equipo rodable, sí, que si el paciente no puede moverse porque está intubado o está en estado de coma, ahí le llegamos a tomar su estudio. Ya hay tomografías portátiles, ya se puede llevar el tomógrafo a donde es y hacerle su tomografía al paciente. Imagínense. Es impresionante. Definitivamente el tema de salud y este tema que también es muy importante, pero también, y por eso cuando lo conocí de inmediato, le pedí que estuviera con nosotros en Conciencia, porque también es poco valorado. Porque sí, no todo el mundo está al pendiente de lo importante que es la radiología, porque sí, gracias a eso nos va a permitir tener un diagnóstico adecuado, a tiempo, y que pueda predecir algunas cosas que puedan suceder. Exactamente. Entonces, en su experiencia, como mensaje final de este programa por parte de usted, ¿qué mensaje puede darle a quien está viendo para cuidar su salud? Porque le ha tocado ver muchas cosas que muy probablemente con un poco más de información no lo hubieran hecho o lo hubieran atendido a tiempo. Sí. ¿Qué mensaje? Pues digo, es invitarlos a que nos preocupemos por nuestro cuerpo más que nada, ¿no? Porque teniendo salud tenemos todo lo demás. Hay ocasiones en que tenemos alguna dolencia, ya sea de cabeza, de corazón, de estómago, de una extremidad inferior, de una extremidad superior, y a veces no nos preocupamos, somos muy dados a automedicamentarnos, ¿verdad? La radiología en sí también, el tabú es de que produce cáncer. En cierta forma, la metodología así también lo dice, que produce efectos estocásticos en la piel, pero por radiaciones muy prolongadas. ¿Sí? O sea, necesitaríamos estar, los que estamos más expuestos son los que estamos en el área, trabajando ahí, porque estamos sí, a diario con pacientes, ¿verdad? Pero el público general, cuando así tengan alguna dolencia, acudan con su médico, que les emite un diagnóstico. A veces somos dados decirle al médico, doctor, que me hagan una radiografía, que me hagan una tomografía. Pero créanme que la radiación también, si podemos evitarla, qué mejor que la evitemos. Entonces, si hay una prescripción médica, en el beneficio, digo, en el beneficio de hacerse un estudio, en este caso, es absorber la radiación en donde me hicieron el estudio, pero hay un diagnóstico el cual me puede adelantar, atrasar mi tratamiento en alguna determinada patología que puedan encontrar. Porque por medio de la radiología, pues vemos, pues dicen que vemos lo invisible, ¿verdad? Entonces, por medio de la radiología vemos por dentro del cuerpo del ser humano si hay alguna anomalía en alguna parte, en algún órgano, y es así como se detecta por medio de la radiología. Extraordinario, y muchísimas gracias al técnico Ramón Serrano Escobar por haber aceptado estar con nosotros aquí en Conciencia, y también gracias a cada uno de ustedes por todos los comentarios, sus likes, por compartir el programa para que más personas lo vean. Aparecen todos los datos de contacto para que quien quiera escribirle al técnico Ramón Serrano, y también quienes gusten
también incorporarse a este grupo colegiado o a otros que se encuentran en diferentes regiones del país, con todo gusto pueden contactarnos y nosotros les hacemos llegar esta información. Y bueno, amigos, los espero en la siguiente emisión de Conciencia, efectivamente aquí por AGTV. Nos vemos en la siguiente. Bendiciones. Gracias.